saludo a todo el personal sanitario y público en general que está participando en este congreso. Me correspondió el honor y el agrado de presentar a ustedes al doctor Santiago Tomás Vecina. En sus antecedentes curriculares, que son muchos, destacan doctor en medicina, médico especialista en medicina interna, máster en metodología y gestión de la calidad asistencial de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador académico en diplomatura de posgrado en seguridad del paciente de la Universidad Pompeu Fabra, España, jefe de la unidad de calidad y seguridad del paciente de los centros sanitarios de Badalona Servicios Asistenciales, Barcelona, España, director de la Fundación por la Investigación, Docencia e Innovación en Seguridad del Paciente, FIDIS. El enfoque de su ponencia versará, primeramente, reflexiones sobre la gestión de riesgos en seguridad del paciente. Luego, la experiencia recogida en la gestión de riesgos en seguridad del paciente antes de la epidemia COVID-19. Y, finalmente, perspectivas de la gestión de riesgos en seguridad del paciente a partir de la pandemia COVID-19. Dejo a ustedes, y con mucho gusto, al doctor Santiago Tomás Vecina. Adelante, doctor. Buenos días. Muchas gracias al doctor Luis López por su presentación. Quisiera, antes de empezar, dar las gracias a la organización del V Congreso Internacional en Seguridad del Paciente por su invitación a participar en el mismo en el día de hoy, y en especial al doctor Hugo Guajardo por la invitación que me envió hace ya bastantes meses para poder estar aquí hoy con ustedes. Es un auténtico placer y honor poder estar aquí. Y felicitarles también por la importante audiencia que han conseguido con este congreso, que verdaderamente es admirable, y reiterarles pues, la enhorabuena por ello. Como usted ya ha anunciado, me pidieron que hablara de gestión de riesgos, y la verdad que hablar de gestión de riesgos, uno le da vueltas, qué es lo que podemos decir, en una materia que básicamente ya está todo escrito, aunque desgraciadamente no está del todo aplicada, no la aplicamos como nos gustaría, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que hace ya más de un año han acontecido unos hechos a nivel sanitario, social y económico que nos ha marcado un antes y un después en nuestras vidas, ¿no? Y un antes y un después también lo que es la gestión sanitaria. Y cuando entramos en el campo de la gestión de riesgos, vemos que lo que estábamos haciendo hasta ahora probablemente tendremos que volvernos a cuestionar y valorar cómo tenemos que realizar a partir de ahora la gestión de riesgos. En este sentido, como usted ha dicho en mi charla, me gustaría iniciar contextualizando el concepto de la gestión de riesgos, explicando qué es lo que estábamos haciendo en nuestra experiencia, en este caso en España, hasta la llegada del COVID, y qué son las perspectivas que pensamos que nos pueden llegar. Si me permiten, voy a compartir con ustedes mi presentación. A ver si consigo que se vea la primera. Espero que la estén viendo correctamente. Y bien, en principio, como les decía, quisiera hacer un poco de contextualización de lo que es la gestión de riesgos, ¿no? La seguridad del paciente se considera a nivel sanitario en todos los sistemas una estrategia prioritaria. Y es una estrategia prioritaria porque preocupa y mucho, ya que afecta a tres grandes niveles: a las personas, a los pacientes, a la ciudadanía, porque son los que pueden sufrir las lesiones o los daños como consecuencia de los riesgos innecesarios de la asistencia sanitaria. Las segundas víctimas, que ya hablaron ustedes ayer sobre este tema, pero que incluso con el tema de la llegada del COVID han tomado una especial importancia aún más, y que son los profesionales, las repercusiones que puede tener sobre nosotros. Y la tercera víctima, o mal llamada tercera víctima, que sería la repercusión sobre el sistema sanitario y las organizaciones sanitarias. Por tanto, la gestión de riesgos ligada a la seguridad del paciente intenta ver cómo está afectando a los tres niveles, e intentamos dar respuesta para minimizar al máximo los riesgos y las consecuencias que pueden aparecer. Si nosotros analizamos la historia de la gestión de riesgos durante la historia de la humanidad, vemos que la gestión de riesgos y la seguridad del paciente han estado siempre íntimamente relacionadas. Y ya si nos vamos hacia el Código de Hammurabi, con las primeras leyes que fueron escritas en la historia de la humanidad,
pues ya hay referencias a temas relacionados con los riesgos. Incluso si uno se entretiene a leerlas, pues a veces aparece más la sensación que hablamos de riesgos relacionados con lo que le puede ocurrir al asistencial que más con lo que le puede ocurrir a la persona que es atendida. Durante toda la historia han habido muchos acontecimientos sobre lo que podríamos llamar nosotros avances en seguridad del paciente hasta nuestros días. Pero hay dos momentos que marcan en nuestra era moderna un hito muy importante. El primero es la publicación que todos ustedes ya conocen de Rares Humano a finales del año 99, principios del año 2000, lo cual ya conocen, pues que causó un hito por la cuantificación en términos tanto de lesiones como económicos, lo que podía suponer los problemas médicos, en este caso en Estados Unidos. Pero el segundo hito ya aparece en el siglo XXI, que es la aparición de la pandemia COVID y que verdaderamente hemos de considerar que hay un antes y un después en este campo. En este sentido, sí que me gustaría definir qué es lo que estamos entendiendo por gestión de riesgos, ¿no? Gestión de riesgos, vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones o entidades. Y que la gestión de riesgos ha de llevar una serie de guías o elementos que son muy necesarios. La apreciación del riesgo, lo que llamamos tratamiento del riesgo, el seguimiento y evaluación, y englobado dentro de un marco de trabajo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que la gestión de riesgos se define como aquel proceso global de identificación, de análisis y de evaluación de riesgos que se acompaña de una toma de medidas para reducir o mitigar los mismos y de acciones que intentamos con ellas evaluar la eficiencia, todo ello dentro de un marco. Esto sería lo que definiríamos como gestión de riesgos. Y tomando este concepto de base, pues podemos deducir rápidamente cuáles son sus objetivos. Sus objetivos en el campo de la gestión de riesgos es mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, sin lugar a dudas, minimizar el daño que podemos causar por riesgos innecesarios, incrementar, por tanto, la seguridad del paciente y, una cosa muy importante, también reducir los costes de la no calidad, de la no seguridad. Por tanto, este objetivo global que se entiende como minimizar el riesgo del daño innecesario asociado a la atención sanitaria es lo que define básicamente a la seguridad del paciente. Por tanto, ambos conceptos están íntimamente relacionados y casi podemos decir que son sinónimos. ¿Cómo habría de ser la gestión de riesgos en seguridad del paciente en un sistema ideal? Nosotros creemos que se tendría que basar básicamente en tres pilares. El primer pilar es lo que nosotros llamamos la macrogestión, aquellas estrategias que realizan las administraciones, las instituciones, la OMS, para promover cambios en el sistema sanitario y reducir la probabilidad de que los pacientes sufran eventos adversos. Otro pilar en el cual se tendría que basar es en el concepto de la mesogestión, es decir, qué están haciendo los centros sanitarios para reducir estos riesgos, la estructura de los hospitales, las organizaciones internas, el fomentar la cultura de seguridad entre todos sus profesionales. Y luego tenemos el campo o el pilar de la microgestión, es decir, todo aquello que podemos aportar la parte profesional, los profesionales en sí, con nuestras actividades, gestiones, la tecnología y todo aquello que podamos utilizar y estemos trabajando directamente para proteger a nuestros pacientes. Muchas veces lo que nosotros creamos o generamos o hacemos en uno de estos campos repercute sobre el otro. Y un ejemplo que a mí me gusta poner es de la microgestión, fue el listado de verificación quirúrgica, conocido como checklist quirúrgico, fruto de la microgestión profesional que se realizó en su momento y como en estos momentos ya es una recomendación que entraría dentro del concepto de político-social, ¿no? De recomendación / obligación de que todos los centros sanitarios esa actividad, ese procedimiento es de obligatorio cumplimiento en estos momentos, ¿no? Por tanto, la integración, como decía, de los tres ámbitos es lo que podría definir un modelo de gestión de riesgos ideal para poder ir avanzando en esta búsqueda, en este objetivo de reducir los daños innecesarios. Es evidente, y si analizamos hacia atrás en el último año qué es lo que ha ocurrido, pues podremos estar de acuerdo que ha habido unas discordancias muy claras entre los tres niveles, ¿no? Entre lo que las recomendaciones, entre lo que nos veíamos obligados a realizar a marchas forzadas y rápidas porque la necesidad de asistencia nos obligaba,
y las directrices o las maneras de organizarse en los hospitales, en los diferentes ámbitos. Por tanto, la gestión de riesgos en este año 2020 se ha visto totalmente discoordinada, distorsionada por las situaciones que hemos vivido. Y en este modelo ideal, ayudado o acompañado de un sistema de trabajo ya conocido, pero que deriva de la definición que hemos dicho nosotros de la gestión de riesgos, conocer dónde estamos, el análisis de riesgos, o evaluarlos bien, poner en marcha acciones de tratamiento y evaluar cómo funciona este modelo de gestión de riesgos dentro o englobando estos tres pilares. Está claro que con este marco la gestión de riesgos puede ayudar a establecer estrategias para reducir la aparición de los eventos adversos en nuestros pacientes. Sin embargo, hay una cosa muy importante que se necesita en la gestión de riesgos en seguridad del paciente y que verdaderamente a veces es el causante de que muchas veces estemos fallando en este tipo de actividad, que es el liderazgo directivo. Es el principal problema muchas veces para establecer acciones o desarrollar los modelos de gestión. Existen muchas circunstancias que pueden confluir aquí, ¿no? Las faltas de apoyo, la falta de creer, muchas veces nos encontramos también en estos liderazgos directivos, el no creer en lo que es la gestión de riesgos, la gestión cortoplacista, en el sentido de que muchas veces se piensa más en los equipos directivos en cumplir unos presupuestos finalistas a corto plazo, antes que pensar en que determinadas acciones que pueden requerir determinadas inversiones pueden ayudar a mediano o largo plazo a reducir la aparición de problemas de seguridad. Y estas situaciones, esta falta de apoyo que a veces se encuentran en los equipos de gestión o la posibilidad de no poder ejecutar acciones sin que haya previamente una supervisión directiva, pues todo esto hace que ir avanzando en gestión de riesgos muchas veces sea un camino tortuoso y dificultoso. Las entidades que triunfan en este campo son aquellas en las cuales tienen un importante liderazgo directivo detrás de lo mismo. Esta situación pues, se ha vivido también en la pandemia COVID, como comentábamos anteriormente, ¿no? Y aquellos sitios en los cuales se ha podido gestionar mejor, el liderazgo directivo ha sido primordial para dirigir lo que se tenía que realizar. Ante estas situaciones, por tanto, queda claro que para reducir los eventos adversos hemos de tener unos modelos establecidos y que en estos modelos establecidos hemos estado trabajando, es cierto, durante varios años con una cierta tranquilidad, por decirlo de una manera, salvo los sustos que muchas veces nos llevamos en nuestras organizaciones. Esto sería lo que quería introducirles ahora, de cómo hemos estado funcionando en la gestión de riesgos y seguridad del paciente antes de la aparición del COVID, ¿no? Podríamos decir que estos modelos teóricos que estábamos hablando, pues fluían dentro de unos cauces, sin salirse de sus límites, siguiendo unas reglas y unos cánones y unas metodologías ya preestablecidas, con poca capacidad en ocasiones para innovar, ¿no? Y nos hemos centrado mucho en unos riesgos que ya podríamos decir que estaban predefinidos, ¿no? Que los íbamos a buscar. Oye, no encontremos problemas de identificación, los problemas de control de las infecciones, los problemas de caídas, pero no hemos avanzado más allá de qué otras circunstancias podrían aparecer y verdaderamente provocarnos situaciones inesperadas, ¿no? Los que han sido temerarios durante este periodo, pues sí que han generado proyectos muy importantes a los cuales nos hemos sumado, ¿no? Y que han roto las reglas de lo que era la gestión de riesgos como para poder entrar y promover actividades que fueran novedosas y avanzar un grado más en el concepto de la cultura de la seguridad del paciente. En este periodo previo, hablando ya de la zona donde estamos, en este caso en España, pues la estrategia que se ha seguido estaba marcada por este documento que ven ustedes en la pantalla, denominado Estrategia en Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud 2015-2020. Este documento estaba consensuado entre las 17 comunidades autónomas que tenemos en España. Muchos de ustedes ya conocen que el sistema sanitario español está descentralizado, es decir, el ministerio es el que marca las normas y las reglas, pero las 17 comunidades, que ustedes las pueden conocer también como provincias, regiones o algo similar a los estados federales, pues son las que tienen su propia capacidad de autogestión o autonomía para realizar las acciones que mejor consideren ellos para desarrollar este gran marco de trabajo, ¿no?
Y esto ha generado pues, desigualdades muchas veces en el territorio. Ven ustedes en este documento que hay seis aspectos de trabajo, en los cuales el punto 3 se remarca la importancia de la gestión de riesgos y de los sistemas de notificación y aprendizaje de los incidentes, y que además era de cumplimiento para todos los ámbitos asistenciales reconocidos en nuestro país, como la atención primaria, la hospitalaria, la sociosanitaria y la salud mental. Bien, yo en esta diapositiva simplemente recojo unas impresiones personales después de todos estos años de estar trabajando también con estos modelos estratégicos e ir conociendo cómo se iban desarrollando en las diferentes comunidades autónomas. Como aspectos positivos, ha sido unos modelos de gestión los cuales han ayudado a fomentar la cultura y sobre todo las acciones formativas en los centros sanitarios y en las comunidades. Ha habido un importante carácter proactivo, ganas de trabajar ha existido en los centros, probablemente se han encontrado con más dificultades de medios para poder ejecutarlos, pero ganas de los profesionales han existido. Ha habido territorios españoles, ha habido comunidades autónomas en los cuales han ido más allá o han desarrollado aspectos novedosos como sistemas de indicadores de seguridad del paciente específicos, observatorios para presentar resultados o el desarrollo de gran implantación prácticamente en todas de los llamados proyectos cero, bacteriemia cero, neumonía cero, resistencia cero, etcétera, que han tenido bastante aceptación en la mayoría de las organizaciones de todas las comunidades autónomas. Sin embargo, y quiero remarcar que son impresiones personales después de haber recorrido muchos centros, notas una gestión irregular, como les decía anteriormente, entre las comunidades, que muchas veces está ligada al liderazgo de las propias autoridades de ese territorio, así como los medios disponibles. Incluso, pues también, por qué no decirlo, el liderazgo directivo de las organizaciones. Hay que remarcar que aunque haya un carácter proactivo por parte de los profesionales, se parte de una cultura de seguridad bastante baja o de sensibilidad. Muchas veces te has encontrado con sorpresas a la hora de intentar explicar de qué estábamos hablando y cómo se tenían que gestionar estas cosas. Probablemente el colectivo de enfermería es más sensible que el colectivo médico en nuestro país. Y aspectos que para intentar mejorar la gestión de riesgos dentro de lo que es el territorio donde se ha analizado, pues descubres que algunas comunidades autónomas han ligado los resultados de seguridad a incentivos económicos para los hospitales. Esto es un arma de doble filo, porque sí que es cierto que premias al hospital que mejor lo está haciendo, pero también comporta que a veces ese liderazgo directivo que antes criticábamos probablemente esté ligado más a la compensación económica que pueden recibir que no a la creencia o a la fe de que es necesario mejorar aspectos sobre la seguridad del paciente. Y una asignatura pendiente que tenemos es la baja implicación en el pregrado, en la formación, y que sería muy interesante que en el ámbito universitario se desarrollaran más estos aspectos para conseguir que nuestros profesionales, en el momento que salen de las facultades, ya sean sensibles a este tema de la seguridad del paciente. Uno de los aspectos que se han trabajado durante todos estos años y ha sido bastante interesante es intentar crear sistemas de notificación en los sistemas públicos, en el sistema público, común prácticamente para todo el territorio. Aquí ven ustedes en este ejemplo, en esta diapositiva, el sistema de notificación público conocido como SINAPS, que es prácticamente el que está más extendido en España, con algunos territorios con unas particularidades propias de adaptación, pero que básicamente esto permite trabajar y notificar todos de la misma manera, fomentar la notificación con un mismo tipo de formación y de discurso, y a su vez las autoridades sanitarias, cada uno en su territorio y luego a nivel estatal, pueden conocer más directamente el global de lo que está ocurriendo en el país. A nivel de la sanidad privada, aunque se han basado en los mismos cánones, han desarrollado sus propios sistemas de notificación propia privada, debido a que no se les ha facilitado esta accesibilidad al sistema público. Aquí ven, por ejemplo, algún ejemplo de esta información global de los informes que anualmente va presentando el Ministerio de Sanidad de lo que se va recogiendo en España. Hay que decir que esta implantación ha sido progresiva y que en este sentido, pues la imagen que ustedes veían anteriormente, al principio era la mitad de las comunidades autónomas. Ahora prácticamente todo el territorio está bajo el mismo sistema de notificación. Bien, en este sentido, y me permiten un poco que hablemos de Philips, de nuestra fundación, ¿qué papel hemos jugado en esta estrategia que se estaba desarrollando a nivel estatal? Philips es una fundación, es una organización privada sin ánimo de lucro, que está constituida por todos los profesionales que nos dedicamos a
a la asistencia sanitaria o de otras profesiones que también están involucradas dentro de la asistencia sanitaria, como por ejemplo gente del campo del derecho, y que nos dedicamos a hacer formación, investigación e innovación y asesoramiento de los centros sanitarios y también campañas divulgativas. Philips tiene unos 8 años de existencia y acogiéndonos a estas recomendaciones de las estrategias presentadas por las autoridades, nosotros hemos intentado fomentar ayuda a los centros sanitarios y a los profesionales en el desarrollo de estos campos. Ven ustedes aquí más o menos un resumen de nuestras actividades durante estos 8 años y el que sí hemos hecho especial hincapié y nos hemos querido caracterizar es en la formación y asesoramiento, es la metodología de la gestión de riesgos, bien como actividades formativas, bien como el desarrollo de herramientas como mapas de riesgos o incluso con las convocatorias de premios de investigación e innovación centrados en la gestión de riesgos esencialmente. En este sentido, nuestra visión como fundación es promover la gestión de riesgos, como le explicábamos anteriormente en las primeras diapositivas, ¿no? Con el modelo de identificación de la manera más exhaustiva posible y los análisis, tratamientos y seguimientos para ver el grado de efectividad y eficiencia de las acciones que estamos tomando. Incluso nos atrevemos también, dentro del asesoramiento a los centros sanitarios, a promover un modelo de gestión de riesgos. Aquí tienen ustedes una imagen del mapa de procesos que promovemos nosotros en nuestros asesoramientos a las organizaciones de cómo desarrollar tanto desde la sensibilización interna de los profesionales como externa de los pacientes al despliegue de actuaciones, la gestión y evaluación de los resultados, la comunicación muy importante, apoyado de todo el proceso de soporte y de las estrategias de las entidades, las organizaciones, dentro de los marcos normativos que están descritos. Este, por ejemplo, es una de nuestras actividades dentro de las relacionadas con la metodología de gestión de riesgos que promovemos desde Philips. Nuestras actividades suelen ser la mayoría de las veces presenciales. Por culpa de la pandemia se tuvo que transformarlos a actividades online. Este mismo año, en plena pandemia, 120 profesionales siguieron este tipo de actividades, lo cual es una motivación porque son personas de responsabilidad en el mundo de la calidad o de la gestión hospitalaria interesados por la gestión de riesgos y que participaron en estas actividades. Bien, llegado a este punto, hasta aquí es lo que estábamos haciendo a nivel general, estatal y a nivel más particular como una entidad que asesoramos a los centros sanitarios. Pero en el año 2020 nos encontramos con la visita de algo inesperado con lo cual no lo habíamos previsto. Y al no decirlo previsto, y empezamos a hablar de que la gestión de riesgos ya no fue adecuada. Estamos acostumbrados a los desastres naturales, estamos acostumbrados, desgraciadamente, a los desastres terroristas, en los cuales hay una característica que difiere de una manera muy importante al tema de las pandemias. Y es que necesitamos hacer una actuación inmediata cuando ha ocurrido el desastre natural, cuando ha habido el atentado terrorista, pero que sabemos que es limitado en el tiempo. Hay que atender las víctimas que han sucedido en aquel momento, pero aquello ya ha sucedido. Sin embargo, la pandemia aparece progresivamente, nos va avisando, pero no tomamos acciones o las tomamos de una manera muy relativa, va avanzando en el tiempo y no sabemos cuándo se va a acabar. Es decir, estamos ya a más de un año del inicio de la declaración de pandemia y todavía no ha finalizado. Y a pesar de que con la vacunación se están empezando ya a conseguir bastantes logros, aún está activa. ¿Qué ha pasado aquí? Pues probablemente la integración de los 3 pilares que comentábamos anteriormente, como macrogestión, mesogestión, microgestión, no han estado coordinados, han fallado y se ha generado una gran incertidumbre en todo lo que es la asistencia sanitaria y la asistencia social de qué iba a pasar. Una figura muy representativa es esta creada por Rafael Bengoa. Rafael Bengoa es una persona, un profesional de prestigio reconocido en el mundo de la salud pública en España y que llegó a ser incluso asesor del gobierno Obama, en el cual definió, utilizando la teoría del famoso queso de Rishon, por qué llegó a desarrollarse la pandemia y la mortalidad, desgraciadamente, que tenemos. Y fíjense ustedes que estarán de acuerdo seguramente con lo que aparece en esta figura, ¿no? Que cómo se desencadenó todo, que hay 2 puntos que yo he marcado aquí con un óvalo de color rojo: la declaración tardía de la pandemia y la débil preparación para las pandemias. Aquí es donde precisamente la gestión de riesgos, en este caso del ámbito sanitario, falló.
Es fácil decirlo posteriormente. Probablemente aquí nadie alertó, nadie hizo una creencia proactiva de que probablemente se tenían que tomar medidas, que esto podría suceder, ¿no? Dada esta situación y con todo lo que ha pasado, desde FIDIPS, lo que decidimos realizar era un análisis de lo que estaba ocurriendo en la seguridad del paciente durante la pandemia. No estoy hablando de cómo se atendió a los pacientes, si un fármaco era mejor que otro, si las indicaciones de oxígeno o de criterios de ingreso en las unidades de vigilancia intensiva eran nosotros, sino las consecuencias de esta asistencia, de cómo se realizó. Y analizando datos y posteriormente informaciones que os mostraré, decidimos clasificar los problemas de seguridad del paciente en 4 grupos. Los que llamamos efecto directo, es decir, directamente provocado por el COVID y directamente por nuestras acciones. Recordemos que estábamos ante una infección viral que no conocíamos bien su mecanismo, que no sabíamos bien cómo tratarla, con una alta capacidad de contagio y que además estábamos utilizando fármacos experimentales. Recuerden ustedes cuánto tiempo estuvimos utilizando la hidroxicloroquina, por ejemplo, ¿no? Y que avances que se realizaron fueron sobre la marcha. Es decir, las consecuencias de no saber tratar esta enfermedad han generado efectos secundarios, algunos irreversibles, en pacientes. El segundo grado, la segunda clasificación, fue lo que nosotros llamamos como efecto directo-indirecto, es decir, todos aquellos pacientes que no fueron diagnosticados de COVID, sino que fueron diagnosticados de otros procesos, por ejemplo, gripe, y que recibieron incluso tratamientos y terapéuticas enfocadas hacia esa otra patología, con consecuencias o efectos secundarios que pudieron recibir, entre ellos, el retraso de toda su enfermedad real, ese error diagnóstico. Esto también se considera un problema de seguridad del paciente con sus consecuencias. Luego el efecto indirecto. El efecto indirecto son las consecuencias debido al cambio de prioridades asistenciales. Hubo que atender de una manera prioritaria totalmente a los enfermos con COVID y se desatendió al resto de pacientes. Solamente leerles unos datos sobre las consecuencias al cabo de un año que tuvieron, por ejemplo, en España, esta desatención, este efecto indirecto del COVID, ¿no? Por ejemplo, un descenso del 35% de los ictus, una caída de los infartos de miocardio alrededor del 45 a 50% con respecto a años anteriores, 30.000 intervenciones quirúrgicas demoradas, retraso de las consultas de salud mental en un 80%, reducción diagnóstica del cáncer de pulmón en un 20%, y así podíamos ir alargándonos, ¿no? ¿Esto qué ha sido consecuencia? Del cese total y absoluto de la atención como la teníamos realizando. Y estos enfermos estaban ahí. Y es un problema de seguridad del paciente porque no se les pudo dar salida a los mismos, ¿no? Y luego lo que llamamos nosotros riesgos tardíos, es decir, las secuelas de todo lo que está pasando y que ahora empiezan a salir. Se habla ya del síndrome post-COVID, gente que ha estado ingresada en la UCI no sabe si es un síndrome post-UCI, un síndrome post-COVID, las consecuencias de los tratamientos, muchos de ellos experimentales, si va a existir o no va a existir fibrosis pulmonares en los pacientes que sufrieron COVID y estuvieron intubados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a vivir en el futuro. Son nuevos riesgos que van a aparecer ahí y que esos riesgos vamos a tener que valorarlos y analizar cómo vamos a hacer de aquí en adelante. En este sentido, y para hacer un poco de fotografía de qué tipo de riesgos estamos viendo, sobre todo en la relación directa, FIDIPS desarrolló unos estudios que se llamaron como SEC-COVID-1 y SEC-COVID-2, que están asequibles a nuestra página web. Aquí en el fondo tienen el enlace a la misma para poderlo descargar, y que estuvimos analizando con los profesionales cuáles eran los problemas de seguridad que se vivieron durante la pandemia. Pueden ver que son 2 cortes, uno hecho en el abril de 2020 y otra a finales del 2020, principio del 2021, y como pueden objetivar, los problemas de seguridad del paciente fueron muy elevados en el primer corte y se han ido reduciendo progresivamente al paso de los meses. ¿Por qué? Pues porque hemos conocido mejor la enfermedad, porque nos hemos ido reorganizando, porque la gestión de riesgos ha ido tomando poco a poco elementos más de coordinación y hemos podido ir actuando en algunos aspectos mejor. Pero sí que es cierto que en esta segunda columna hay riesgos que están por encima de lo que podríamos considerar datos aceptables que veníamos realizando hasta el año 2019. Y por citarles un ejemplo, pues el hecho de las caídas de los pacientes en el ámbito hospitalario, que evidentemente se ha reducido, estaba muy ligada a un riesgo. Ya sabemos que la caída es un riesgo,
pero a las causas diferentes de esas caídas. Estamos hablando de pacientes ingresados que estaban solos en las habitaciones, que no tenían ni la asistencia de su familiar al lado para poderles ayudar, o de personal sanitario que en aquel momento pudiera atenderles, y muchos de ellos en situación de hipoxia, que por necesidades muchas veces fisiológicas intentaban levantarse de las camas y caían al suelo, por no tener ese apoyo de otra persona al lado o por encontrarse en unas circunstancias de inestabilidad bien respiratoria, bien hemodinámica, ¿no? Este tipo de riesgo varía en lo que estábamos acostumbrados a partir de ahora y son ámbitos en los cuales hemos de trabajar para reducir su aparición. Y podríamos hablar de muchos otros de los que pueden ver ustedes aquí en esta diapositiva y les invito a poder mirar estos informes que probablemente podríamos ir ayudándonos entre todos a ver qué soluciones buscamos en el futuro. Esta diapositiva llena de datos simplemente es porque valoramos también el concepto de cómo repercutió en los profesionales. Y en los profesionales tuvo unas repercusiones a nivel de contagio por tanto físico del COVID por atender a pacientes COVID, del miedo psicológico a adquirir la enfermedad o a contagiar a sus propios familiares, del estrés nervioso generado, emocional, las dificultades para poder conciliar la vida personal con la vida laboral, algunos aspectos positivos como sentirse orgullosos y sentirse que eran útiles, pero que tenía toda esta repercusión psicológico-emocional y que ha ido generando un concepto de segundas víctimas muchas veces pues, por las situaciones que han tenido que vivir. Y un punto importante, una gran desconfianza hacia el sistema sanitario, hacia sus empresas, hacia sus organizaciones, porque han considerado o consideran que no se ha transmitido a los profesionales la información real de lo que estaba pasando. Llama mucho la atención, se recoge en esta diapositiva, las diferencias surgidas con la gestión del estrés y las necesidades del apoyo psicológico. Mientras que en la primera parte de la encuesta hablaban más sobre las dificultades que tenían con los materiales, con las EPIs, o las decisiones éticamente cuestionables por la falta de recursos y las actuaciones sobre los pacientes que tenían delante, y ahora estamos hablando principalmente pues, de las grandes repercusiones psicológicas que tienen sobre el colectivo médico y también la falta de apoyo en este sentido. ¿Qué hemos aprendido de todo ello? ¿O qué estamos aprendiendo? Porque esto no se ha acabado. Pues que la gestión de riesgos la hemos de revalorar de nuevo e intentar analizar sobre consecuencias, sobre lesiones, sobre eventos adversos que estábamos acostumbrados, causas, orígenes e incluso consecuencias diferentes. Yo les estoy mostrando el desarrollo proactivo para intentar reducir la pandemia, que prácticamente creo que lo hemos generado todos en diferentes niveles, es decir, estrategias de prevención y estrategias de asistencia, pero pensando en el riesgo no para mitigar la infección, pero también las consecuencias para el paciente, desde las medidas higiénicas, los sistemas de cribaje o la vacunación. El campo de la vacunación nos hable otro ámbito no esperado hasta ahora de gestión de riesgos. Hemos de establecer qué puede pasar aquí y cómo hemos de actuar. Los protocolos de escalada o los protocolos de contingencia para adaptar los hospitales como si fueran acordeones en función de la demanda que tendríamos en aquel momento para la asistencia a COVID, los protocolos asistenciales y sobre todo la necesidad de protección a nuestros profesionales para intentar evitar recuperarlos y evitar que se conviertan en segundas víctimas y, por otro lado, la repercusión que indirectamente ello puede tener sobre nuestros pacientes. Esta diapositiva que les muestro aquí, por ejemplo, es la gestión de riesgos realizada durante el periodo de COVID en el hospital donde yo también trabajo, en Badalona Servicios Asistenciales, en los cuales, de una manera protocolizada y siguiendo recomendaciones hechas por mí y por otras entidades y sociedades científicas, elaboramos 34 documentos base relacionados con gestión, comunicación, seguridad de los profesionales del paciente y protocolos asistenciales que tenían de incluir el segundo bloque de aspectos que ven ustedes aquí en la diapositiva, dirigidos a gestionar estos riesgos, reducir los riesgos sobre los pacientes y reducir los riesgos sobre nuestros profesionales y garantizar una hábil asistencia. Decirles que la respuesta ha sido bastante satisfactoria en este sentido. En estos momentos, en fecha de hoy, en nuestro hospital solamente tenemos ingresados 2 pacientes con COVID. Es cierto que en España la vacunación ya llevamos más del 50% de la población y que esto se está notando de una manera muy positiva en la población, pero hay que seguir trabajando porque incluso ahora el riesgo que estamos observando es que están apareciendo cada vez más ingresos en gente joven. No todo es negativo, y voy acabando, no todo es negativo. El COVID nos ha obligado a saltarnos las reglas, ¿no? Y esto ha hecho
que aceleremos acciones, aceleremos el tratamiento de los riesgos, hablábamos en aquella definición, muchas veces sin pedir permiso o muchas veces saltando normas que estaban preestablecidas. Y ello ha favorecido que podamos ir avanzando a lo largo de todos estos meses, ¿no? Y es lo que les hablaba también hace un rato. Aquellos innovadores han sido más los que se han roto las reglas. Incluso aquí a veces hablábamos con políticas de protección de datos que muchas de las acciones que se tomaron con telemedicina, por ejemplo, no se hubieran podido realizar el avance que tenemos en estos momentos, a no ser que una pandemia nos obligara a tomar estas decisiones porque no había otro remedio. Finalizando, no olvidemos, vuelvo a insistir, que este es el problema principal, aparte de, evidentemente, los pacientes que están afectados, que hemos de cuidar. Esta sensación de que los profesionales necesitamos recuperación, que no se nos está dando tiempo, que en países como ustedes, desgraciadamente, las noticias que nos llegan es que todavía siguen habiendo muchísima actividad COVID y que el profesional necesita ser atendido y cuidado porque son los que están sustentando en estos momentos la asistencia a los pacientes y evidentemente la reducción de los riesgos está desarrollada o está íntimamente ligada con la capacidad de hacer bien las cosas por parte de nuestros profesionales. En conjunto y al final quería finalizar con 4 conceptos. Resumiendo todo, que la gestión de riesgos ha de tener un enfoque proactivo, con una visión holística, integral, desde el liderazgo directivo. Creo que durante la exposición he intentado explicar el porqué de esa importancia del liderazgo y que tenemos que hacerlo de una manera totalmente integrada. Hemos de pensar en una planificación de la gestión de riesgos a largo plazo. El ejemplo de la pandemia, si hubiéramos pensado antes que esto podría ocurrir, tal vez hubiéramos podido mitigar muchas de las consecuencias, o bien de las consecuencias innecesarias, quizá la infección nos desbordó por falta de elementos que poder atacar al virus en cuestión, pero otras cosas que han pasado secundarias como consecuencia de la asistencia, es decir, la seguridad del paciente, podríamos haberlas visto planificadas. Que hemos de intentar impulsar esta cultura de gestión de riesgos integrando los 3 niveles de gestión, macro, meso y microgestión, que ha fallado también a nivel de la pandemia, y que la variabilidad de los nuevos eventos adversos que están apareciendo, o más que nuevos, las causas de los eventos adversos que estábamos acostumbrados a ver, obliga a que las organizaciones nos atrevamos más a innovar en seguridad del paciente y en los resultados de salud. Y la última frase, y vuelvo a ser reiterativo, que dentro de todas estas estrategias que desarrollamos en prevención, tengan en cuenta en las organizaciones sanitarias que nuestro principal recurso son los profesionales y que hemos de intentar trabajar para que nuestros profesionales estén emocionalmente bien, físicamente bien y podamos dar salida a todos estos riesgos que nos están apareciendo ahora en este contexto que estamos viviendo. Nada más, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier cuestión que quieran realizar. Yo creo que hemos de hacer primero, en mi opinión personal, ¿no? Gestión de riesgos. Gestión de riesgos nos va a dar salida a la seguridad del paciente, ¿no? Y nos puede ayudar a analizar verdaderamente qué puntos de nuestra actividad, de nuestros procedimientos están fallando, incluso adelantándonos antes de que el riesgo llegue al paciente, ¿no? Pero bueno, ya lo he dicho antes, están íntimamente relacionados, ¿no? O sea, al final lo que buscamos con la gestión de riesgos es mejorar la calidad asistencial. Por tanto, estaremos mejorando la seguridad del paciente por un lado y otros aspectos que llamamos de calidad, ¿no? Y de hecho, la seguridad del paciente se considera también como una dimensión de dentro de la misma calidad asistencial, ¿no? Y los sistemas de acreditación FQM en España integran la seguridad del paciente como dentro del gran volumen de otras acciones de mejora de la calidad, ¿no? Yo creo que el modelo de gestión de riesgos nos puede ayudar no solo para la seguridad del paciente, sino para la seguridad profesional. Un comentario que no he hecho es que en estos momentos ha quedado clarísimo que la seguridad del paciente y el profesional están íntimamente ligadas, ¿no? Y que esta gestión de riesgos nos da salida para ambos campos.